Gloria damos al Señor, porque Él ha sido sorprendente en su fidelidad. Amén. Usted no se imagina lo que para mí representa estar en esta casa. Cada vez que tengo la oportunidad de regresar al país, usualmente es cada 4 años que podemos venir y poder estar con ustedes y verles, y es un honor para mí. Pastor Alfonso, Pastor Araceli, muchísimas gracias. Los amo, los honro, los respeto, y a su querida familia que los llevo ahí en el corazón. Qué gusto. Ustedes, por la gracia del Señor, han ido a hacer misiones a Indonesia hace 14 años. Y digo que han ido porque esto no es acerca del misionero que va y la iglesia apoyando de lejos, sino que avanzamos como pueblo, avanzamos como iglesia para la gloria del Señor. Gracias por las oraciones, gracias por esos santos recursos. Ahora que el pastor oraba, bueno, desde el servicio anterior recordaba que la última vez que vine por asuntos de visa, tuve que salir de esos de repentes que llegan allá, que le dan a uno 3 días para salir, porque cambian las políticas de la nación. Y al regresar, 26 de septiembre, hubo terremoto en la zona donde vivo. En Indonesia también ocurren cerca del 60% de los desastres naturales. Y literal, fueron 4 meses donde todos los días temblaba. Pero allí el Señor nos sostuvo. Con los estudiantes tuvimos que estar en carpas, pero glorificamos al Señor que nada nos hizo falta, y sí fue una oportunidad para poder compartir el evangelio en los grupos más cerrados en esa zona donde servimos. Se llama Maluku, pero no es tan Maluku por allá. Queda 4 horas en vuelo desde la capital. Y pues el Señor en su infinita gracia nos ha sostenido. Yo vivo en medio de una comunidad musulmana. Trabajamos allí en medio de ellos, y ahora ustedes veían unas imágenes de unos sacrificios que se dan en las calles. Eso se llama el Idul Adha. Uno se siente como en el Antiguo Testamento, sangre y el olor en las calles, porque desconocen el sacrificio perfecto, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para salvación, para perdón de pecados. El único acceso a la vida eterna es Cristo Jesús. Servimos allí, ustedes ven como unas tumbas, servimos allí en esa comunidad donde construyen sus casas sobre tumbas que reflejan la condición espiritual. Pueblo sin esperanza, porque la única esperanza es Cristo Jesús. Estas imágenes que ustedes ven son del mes de febrero de este año. En una de las islas donde servimos, no es la historia de la historia, no es la gente con la que servimos, quemaron más de 200 casas de nuestros hermanos, y la oración, el enfoque ha sido en los niños especialmente. Agradezco mucho esos santos recursos, porque el actuar de la iglesia colombiana fue enfocarnos en los refugiados, pero especialmente en los niños, para que ellos puedan transitar al perdón. No es fácil cuando a uno le han acabado todo lo que tiene, incluyendo han masacrado las familias. Y lo que ellos cantan ahí es Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Señor, yo soy tu hijo, úsame de acuerdo a tu voluntad. Esa es nuestra oración aquí, pero es nuestra oración allá. Y que los niños puedan decirlo en medio del conflicto que viven, entendiendo que solamente la paz verdadera es la paz que viene de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Estos son los jóvenes que van a la casa ahí donde vivo, les compartimos, les enseñamos en otros idiomas, pero el fundamento es la palabra. Y glorificamos al Señor porque tuvimos la oportunidad de inaugurar un templo que construyó la iglesia colombiana en una zona donde el cacique nos cedió un terreno, porque vio que al orar pues algo especial sucedía, y nos dijo: no,
Ustedes construyan este lugar para que oren desde aquí. Así que con los recursos de este lugar, de la iglesia colombiana, se hizo eso. Pero adicional, antes de venir para acá, tuvimos los primeros 5 bautizos de la iglesia que estamos plantando en la capital de la provincia, la mayoría con estudiantes de esa universidad. Más de 21,000 estudiantes, en su mayoría musulmanes. Y glorificamos al Señor porque uno de ellos se dio este terreno donde pues tenemos la oportunidad de compartir café con ellos. Estos son los estudiantes del Instituto Bíblico de Maluco. Y pues son jóvenes de estas etnias no alcanzadas. Los traemos allí al instituto, los equipamos durante aproximadamente 3 o 4 años para los que se dedican tiempo completo, y plantamos iglesia. Pero desde el año pasado, por la gracia del Señor, hacemos parte del equipo de maestros en formación del seminario más grande de las Asambleas de Dios en el Asia Pacífico. Les traje estas imágenes porque tuvimos graduación y uno de ellos fue un estudiante de la tierra de Bután. Bután ha sido llamada la tierra sin Dios. Pero queridos, cuando avanzamos como cuerpo, como iglesia, para la gloria del Señor, la promesa es que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. No pueden detener el mensaje. Gloria damos al Señor. Así que en el nombre de Jesús, aquí y allá, experimentando que Él ha sido fiel. La fidelidad del Señor. Amén. Damos gracias al Señor. ¿Y qué tal si allí le dices al Señor: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor? Padre Dios, hoy te damos gracias porque tú has sido fiel aquí y has sido fiel allá. Hoy reconocemos tu señorío. Jesús, tú eres el Señor en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Tú eres Señor, tú eres soberano, y tú eres el Señor soberano de esta casa. Todo distractor no tiene cabida en este lugar. Nuestra mente está enfocada a tu palabra, nuestro corazón está receptivo y esperamos, Señor amado, ser buena tierra donde tu palabra cae como semilla, da fruto y fruto que permanece. Oramos por aquellos que nos escuchan a través de las redes. Oramos para que haya salvación en sus casas en el nombre de Jesús. Trae sanidad, trae respuesta. Aquel que esté débil en la fe, Señor, afírmalo hoy y ensancha nuestra visión de reino en el nombre de Jesús. Solo tú, Jesús, sé glorificado a través de tu palabra. Aleluya. Y aquel que cree dice amén. Nuestra mente está atenta. Alabado es el Señor. Glorificamos al Señor. Y a cada uno de los que nos escuchan por las redes, les invitamos a que si están haciendo alguna otra tarea, la dejen de lado, así como en el auditorio, porque el Señor nos va a hablar. Amén. A eso vinimos, no a escuchar experiencias de vida, sino la palabra que nos cambia. En un tiempo crucial, estamos en tiempos de urgencia, en tiempo de emergencia. Nos es necesario discernir, entender los tiempos que estamos viviendo. No es casualidad que de un lado al otro de la tierra hayamos estado confinados, hayamos estado en cuarentena, y luego todo lo que se dio de la guerra, y allí hay que ver y hay que escuchar y hay que decirle al Señor: Señor, ayúdame a estar alerta, atento a estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos que muestran que el retorno de Cristo está a las puertas. Un día no muy lejano, la final trompeta sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados con Él en gloria. Así lo dice el apóstol Pablo. Estos tiempos que estamos viviendo nos alertan acerca de esa cercanía del retorno de Cristo por su iglesia. Y en esto hay que decirle: Señor, a la manera de Juan el Bautista en tu primera venida, hazme instrumento para preparar tu camino. La estrategia de Dios es la iglesia. La estrategia de Dios eres tú.
Y en esta mañana lo que vamos a ver a través de la palabra es cómo ser respuesta en medio de un llamado en tiempos de emergencia, cómo ser instrumento en las manos del Señor. Porque aquí hay dos posiciones: o somos observadores pasivos o somos instrumento en las manos del Señor. Esa es la mejor manera de vivir. El éxito no es como lo pinta el mundo. El éxito es que la voluntad del Señor sea hecha en nuestras vidas. Y la voluntad del Señor es que para su gloria tú seas instrumento de salvación en sus manos. El hombre del que vamos a aprender en esta mañana, el significado de su nombre es particular. Dios salvará, el Señor salvará. Nombre particular para que uno de papá le ponga al muchachito Dios salvará y lo llame continuamente, ¿cierto? Eso mostraba que de alguna manera había una crisis muy grande, de tal manera que sus padres necesitaban recordar que hay respuesta, que es Dios el que salva, que en Él siempre hay salida, que Él abre un camino nuevo. Este joven tuvo la oportunidad, según lo dice la tradición, de recibir las mejores herramientas de educación de su época. Al parecer pertenecía a la familia real. Dicen la historia que posiblemente era el primo del primer mandatario, el primo del rey. El hombre del que estamos hablando es del profeta Isaías. Y el rey de esa época era el profeta Usías. Isaías fue tan sensible a la voz de Dios que el rey Usías lo toma como consejero. Y dice la escritura, de acuerdo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, que mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Es decir, a través del consejo, a través de la palabra del profeta, hubo dirección y hubo bendición y hubo avance en la nación. Pero queridos, a veces las bendiciones de Dios, cuando no interpretamos que eso viene por gracia, a veces se constituyen en piedra de tropiezo cuando empiezas a depender de las bendiciones del Señor más que del Señor. No es a causa de tus talentos, no es a causa de los dones, no es a causa de tu capacidad, es por su gracia y para su gloria. Tristemente a veces la gente llega a este lugar o a cualquier otro tipo de iglesia con crisis en su vida, tal vez el hogar destruido, sin esperanza, sin ilusiones, y llegan y el Señor restaura la vida y transforma y empiezan un buen camino, pero luego cuando el Señor empieza a bendecir, ponen su corazón es en la bendición que el Señor da y el corazón comienza a volverse arrogante. Eso le pasó a Usías. Dice la escritura, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios. Cuando las bendiciones de Dios se convierten en el centro de nuestra atención, tenga cuidado, que si el Señor lo bendice, nuestra mayor bendición no es lo que Él nos da, es Él. Que si el Señor en su infinita gracia permite que ese emprendimiento progrese, que su corazón no esté ahí, que su corazón no esté ligado a un ladrillo o no esté ligado a un peso. Que si el Señor abre las puertas y entonces puedes prepararte y tener una profesión, que el corazón no esté ahí. El papelito, el cartón es finalmente eso, basura. Nuestro corazón no puede estar ahí. Tristemente, a veces nos pasa lo de Usías. El corazón se vuelve orgulloso. Y no solamente se vuelve arrogante, sino que también se vuelve rebelde. Esos son primos hermanos. La arrogancia, el orgullo, termina en rebeldía. Y eso le pasó a Usías. Se volvió rebelde. Y el rebelde siempre quiere figurar y siempre quiere estar en el primer lugar y ser visible.
Y lo que dice la Escritura es que a Uzías no le era suficiente el poder que tenía como rey, sino que también quiso usurpar la autoridad que tenía el sacerdote. Y entra al templo. Y entonces trata de tomar por la fuerza esa función que había sido designada de parte de Dios solamente para el sacerdote. Y vino consecuencias. Porque, queridos, la rebeldía siempre trae consecuencias. Antes de la caída del hombre en pecado, la rebeldía trajo una consecuencia eterna, el pecado que no fue perdonado. Tenga cuidado. Dígale a su vecino que no le pase a usted. Cuide el corazón. Estamos en un momento en Colombia donde la rebeldía se ha tornado en un valor. Y entonces la rebeldía ya es sinónimo de, es que yo no como entero. Es que a mí no me manejan a su antojo. Se ha tornado en un valor donde entonces ninguna autoridad se respeta. Otros, no los anclados, obviamente, pero otros ya no respetan la autoridad de los padres porque es que ellos no saben, ellos son de otra. Ya no se respeta al maestro, ya no se respeta entonces al policía. Ningún militar sirve simplemente por la figura de el uniforme. Eso no tiene cabida en nuestra casa. Todo principio de rebeldía, usted justifíquelo como quiera, es un principio satánico. El principio de obediencia es un principio divino. Quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y luego dice, se hizo siervo. Alabado eres, Señor. Él es nuestro modelo de obediencia. Tristemente la rebeldía es contagiosa. Así que podemos imaginar cuál era el contexto de Isaías. Un pueblo que cayó en ese mismo pecado de la rebelión. Se alejan de Dios. Uzías finalmente muere en deshonra porque hay consecuencias para la rebeldía. Pero eso originó una crisis nacional y una crisis personal para Isaías. Se le muere el primo, si la tradición es correcta, así que tiene un luto en su casa, pero la nación anda en caos, cae en idolatría, un pueblo rebelde. Y es en esas circunstancias cuando el Señor trae algo nuevo a su vida. Las crisis que no avisan, los de repentes. El año en que murió el rey Uzías, dice el libro de Isaías capítulo 6. En medio de la crisis, mire lo que ocurrió. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Qué le era necesario a Isaías para ser instrumento en las manos de Dios en un tiempo de emergencia, en un tiempo de crisis? ¿Qué nos es necesario a nosotros para hacer respuesta? Una revelación fresca de parte de Dios, una revelación de Dios. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del luto, se abre los cielos, se corre la cortina. Y lo que Isaías puede ver es que el Señor sigue sentado en el trono. Gloria al Señor por eso, que en medio de nuestras crisis podamos entender que Él sigue reinando. Ese es el mensaje de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis no es mirar en qué trompeta es que va y el COVID, cómo es que cuadra con eso, sino es entender que Él sigue reinando. El Señor reina.
¿No le parece curioso que esta misma revelación la haya recibido Ezequiel en medio del cautiverio? La haya recibido también Juan cuando estaba por allá exiliado en Patmos. Oportunidad para conocer al Señor en medio de la crisis. Que en medio de la tragedia hay algo más que el Señor quiere mostrar a tu vida. Yo vengo de una nación, un lugar donde ha habido guerra entre los dos grupos, entre los musulmanes y los cristianos. Estos hermanos que ustedes vieron que estaban bautizando allí, en medio de la guerra, la esposa del pastor que estaba allí, ella estaba plantando una iglesia y ella me cuenta cómo allá uno se traslada por lanchas, me cuenta cómo les bombardeaban la lanchita cada vez que iban a ir al culto, a reunirse. El hermano que usted vio ahí, le mataron a los tíos, los decapitaron, les pintaban la mitad de la cabeza de blanco y la otra mitad de negro y los empalaban. Y en ese proceso, el estudiante en la universidad llevaba una pistola que se había hecho y unas granadas ahí en el morral, por si no funciona la oración, pues. Y en esas condiciones, pero en esas condiciones también vieron la gloria del Señor. Hoy dice que el segundo mayor milagro que el Señor ha hecho en su vida es ayudarle a transitar desde la sed de venganza al perdón y a proclamar la palabra en medio de musulmanes. Queridos, las crisis son oportunidades para recibir una nueva revelación de Dios. Hay algo más de Dios que todavía no conocemos. Hay algo más que Dios quiere mostrar a tu vida. Que haya en nuestros corazones esa hambre por conocerle. Que el Señor quiere irrumpirte en el sueño, interrumpirte el sueño para revelar algo nuevo. Que nos podamos despertar tal vez intercediendo por alguien que todavía no conoce al Señor. Una revelación fresca de su gloria, de su amor, de su bondad, de su misericordia, pero también de lo que está en su corazón. En medio de esa revelación, mire lo que pasó con Isaías. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. ¡Qué belleza! El resultado de la revelación. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Una mirada hacia el interior. El haber recibido esa revelación de Dios llevó a Isaías a ver su propio pecado. Regeneración. Eso es lo segundo que el Señor hace en aquel que va a ser un instrumento en medio de la crisis, en medio de la emergencia. Transformación, que aquí no es que cambie la mamá que es un poquito cantaletosa. No es que cambie el hijo desordenado. No, es que cambie yo. Que el milagro es que cambie yo. Que Él nos siga transformando. Y esto le pasa a Isaías. Ante esa revelación viene esa segunda fase. Llévelo ahí en su corazón. Regeneración, transformación. Que su revelación nos cambie, nos haga ver que hay cosas de nuestro carácter que tienen que seguir cambiando. ¿No le parece curioso que con lo primero que empieces con los pecados del habla? El poder para testificar y dar vida o el poder para destruir. Yo misma he experimentado este asunto de que el Señor irrumpa en nuestras vidas y nos transforme.
Yo soy el resultado de las oraciones de mi mamá y gracias al Señor por los padres que oran aquí por sus hijos y por los hijos que oran por sus padres. Esa oración siempre va a ser respondida, siempre. No se desanime. Si usted está orando por aquella persona que usted ve como tan lejano, no se desanime. Dios va a traer ese proceso de salvación, de transformación, de regeneración en sus vidas. Yo tuve la fortuna de crecer escuchando la palabra del Señor. Mi papá era un hombre borracho, pero un día vinieron a predicarnos la palabra y Dios lo cambió. Gloria al Señor. Tuve la fortuna de vivir en un hogar donde mi papá fue modelo de un hombre conforme a la palabra. Mi papá murió cuando yo era todavía una niña, pero mi mamá nunca se volvió a casar. Ella tenía 33 años cuando papá murió y no se volvió a casar. Se enfocó a servirle al Señor y a trabajar muy esforzadamente para sacar a sus hijos adelante. Sin embargo, queridos, como este asunto de nuestra relación con Dios no es herencia, esto es entre Dios y tú. Para mí Jesús era religión. Yo venía a la iglesia y que nunca nos pase estar perdidos dentro del templo. Para mí Jesús era religión, costumbre, finalmente era los valores que había recibido, pero mi corazón lejos de él. Ingreso a la Universidad Nacional, me novié con una persona incorrecta, que no le pase a usted. Aquí hablo con los anclados y los jóvenes, ese asunto de que no, es que yo luego lo convierto. ¿Cómo no que sí? Que yo lo traigo, sí, ¿cómo no? Y mi corazón lejos del Señor. Pero fuera de eso, entro a la universidad y todo este asunto de la justicia social, eso se me entró allá. Y el último paro que tuvimos en la Facultad de Odontología, yo estaba dirigiendo el semestre y allá en mesa de negociación con el rector por los derechos del pueblo, la justicia al vulnerable. Y mi mamá orando, Señor, mi hija te va a servir en las naciones. Y yo la miraba y yo decía, ay, mi mamita. Pero esa oración que siempre es respondida, siempre, no importa cuánto tarde, siempre es respondida. Un día estoy en mi casa y tengo una experiencia donde literal veo que los cielos se tornaron como en un azul fuerte y me veo subiendo por una montaña con dos personas al lado que empezaron a brillar de abajo hacia arriba y empezaron a elevarse. Y recordé las palabras que escuché de niña del pronto regreso de Cristo. Y empiezo yo a correr por esa montaña arriba y le digo, Señor, tú no me puedes hacer esto. Porque es que ahí sí le saca a uno las demandas, ¿no? No me puedes hacer esto, yo te conozco desde niña. Y vino la voz del Señor tan suave, pequeña, fuiste tú la que se alejó, pero si quieres volver, aquí estoy. Cuando abro mis ojos, era tan real que yo no sabía si estaba ya en esa experiencia o qué era lo real. Y dije, bueno, aquí la única es mi mamá. Si mi mamá está en el cuarto, el Señor no ha venido. Entonces voy y abro la puerta y la veo allí descansando y ese día le dije, Señor, perdona mis pecados, dame un nuevo comienzo. Y hoy glorifico al Señor, que Él es el Señor de segundas oportunidades. Alabado es el Señor, el que lavó nuestros pecados, el que nos redimió, el Dios que nos dio un nuevo comienzo. Ante esa misma experiencia, mire lo que vive Isaías. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy. Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Otras versiones dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo tercero que necesitaba Isaías?
rendición. Revelación, regeneración, rendición. Después de que has sido alcanzado por su gracia, ¿cómo no cederle los derechos? ¿Cómo no decirle, Señor, a tu manera, cuando tú digas, donde tú quieras? Entendiendo que el fundamento de la voluntad de Dios es su incomparable amor. El Dios que nos restaura la identidad, la dignidad, pero también nos devuelve el sentido de propósito. Que no vivimos para nosotros mismos. El Señor Jesús lo dijo. El que quiera salvar su vida, otra versión dice, el que quiera vivir de manera egoísta. Es necesario vivir para Él, cederle los derechos, decirle, Señor, a tu manera, entendiendo que hay ganancia escondida en la pérdida, en la renuncia, en el cederle los derechos, que el éxito es su voluntad en nuestras vidas, a su manera. Antes de venir para acá, tuve la oportunidad de estar en la selva, en otra parte donde hace unos años literal nos sacaron de ese lugar. Estábamos haciendo unos baños y también trabajo de salud para ingresar a ese lugar. Y el hechicero, el brujo de la comunidad, armó una revuelta, nos tocó encerrar a los estudiantes en la casa del cacique. Y estando allí, el cacique nos dice, tienen que irse mañana. El cacique ya conocía al Señor, este es otro cacique del que le estoy hablando. Ya conocía al Señor. Y le dije, bueno, pues nos vamos. Y le dije a los estudiantes, nos vamos, pero nos vamos con dignidad. Eso sí, a orar toda la noche. Y orando el Señor puso en mi corazón una palabra para el cacique. Y al otro día le dije, cacique, nosotros nos vamos, muchas gracias por habernos permitido estar aquí. Pero igual quiere decirle que delante de Dios, como usted ya conoce la verdad, usted es responsable delante de Dios. Usted le responde a Dios por ellos. Si ellos no tienen la posibilidad de escuchar la verdad, usted tendrá que darle cuentas al Señor. Y nos fuimos. No haga eso si el Señor no le pone eso en el corazón. 2 años y no nos dejaron entrar a la comunidad. Y antes de venir para acá tuvimos la oportunidad de hablar y me cuenta lo que pasó. Un día llega a su casa borracho y bajo la influencia de una sustancia que se llama siripina, una sustancia alucinógena, con barro hasta arriba de la rodilla. Así se acostó, borracho y trabado. Y dijo él que de pronto en medio de su sueño el Señor le habló y le dijo, Wempis, yo te salvé con un propósito. Se le pasó la borrachera y se le pasó la traba. Tomó el maletincito de esa sustancia, la siripina, se lo entregó a su esposa y dijo, bote esto. Y la mujer más asustada todavía. Para la gloria del Señor, Él está hoy pastoreando la iglesia que estamos plantando en ese lugar. Alabado es el Señor. Y no bastando con eso, gloria a Dios, no bastando con eso, como los huérfanos se le dan al cacique, me dice, había un joven como de unos 19 años y me dice, este muchacho dice que quiere ser pastor, lléveselo. Es uno de los estudiantes que está becado por la iglesia colombiana y ha salido. Gloria damos al Señor. Me dijo, lléveselo y allá entrénelo porque necesito gente que me ayude. El Señor que nos envía al uno, el uno que está en el corazón de Dios. No sabemos qué pasa con ese uno. La mejor manera de invertir nuestra vida es decirle, Señor, a tu manera, cuando tú quieras. Y esta es una mañana para decirle, Señor, un mayor grado de compromiso contigo. Hay algo más que tú quieres hacer en mi vida y a través de mi vida. Quiero vivir para ti. Mientras vas orando allí, dile al Señor, gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. El Dios que te alcanzó. Producto de su gracia somos, producto del perdón, de la redención. Habla allí con el Señor
Y mientras estás orando, quiero hablar en esta mañana con aquellos que tal vez vienen por primera o segunda vez a este lugar, o que tal vez has vivido una historia como la que yo viví, de estar en el templo pero lejos de Dios. Esta es una mañana para decirle: Señor, dame un nuevo comienzo. Y mientras todos estamos orando, si nunca has hecho esa decisión de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, igual invitamos a aquellos que nos observan por las redes. O si tal vez has caído en el vacío de la religión, sin estar cerca del Señor, sin esa relación con Él. Esta es una mañana para decirle: Señor, he entendido tu palabra. Dame hoy un nuevo comienzo. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús como tu Señor, diciéndole: Señor, tú eres mi Salvador, yo voy a invitarte que aquí donde estás, allí donde estás, levantes tu mano derecha, donde estás. Si quieres decirle al Señor: yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador, levanta tu mano derecha. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y allí, si nos observas por las redes, toma este tiempo para decirle al Señor desde el fondo de tu corazón: perdona mis pecados. Dile al Señor con tus propias palabras: Padre, hoy te doy gracias por tu amor. Creo que Jesús ha muerto y resucitado para perdón de mis pecados. Perdona mis pecados hoy. Yo te recibo como mi Señor, mi dueño, mi Salvador. Hoy te pido que me ayudes a conocerte, a amarte, que transformes mi vida y que me des un nuevo comienzo. Ayúdame a nunca volver a ser quien fui. Ayúdame a caminar cada día de tu mano hasta el final de mis días. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también, si has entendido esta palabra, si has entendido que necesitamos una revelación nueva y fresca del Señor, si hoy quieres decirle: Señor, hay algo más de ti que yo todavía no conozco, yo quiero más de ti. Si has entendido a través de la palabra que Dios quiere transformarnos, que ese proceso de regeneración no se da una sola vez, sino que es una transformación continua, y hoy quieres decirle al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame. Esa buena obra que has empezado en mí, sigue allí trabajando. Pero también, si quieres decirle al Señor: Señor, entiendo que ese eco en el reino de los cielos sigue sonando. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Sigue allí haciendo eco. Y hoy quiero decirte: Señor, cuenta conmigo. Si hoy quieres decirle: Señor, a tu manera, donde digas, cuando quieras, en el pueblo que quieras, en el trabajo, en la universidad, allí en el lugar de mi emprendimiento. Pero si a ti te place, allá, aquí estoy. Señor, cuenta conmigo. Estamos en un momento donde las asambleas de Dios a nivel mundial hemos decidido hacer el mayor esfuerzo en la historia para que la palabra del Señor sea proclamada en toda nación y en toda lengua. Plantación de iglesias aquí o allá. Si has entendido la palabra y sientes que en tu corazón hay algo que arde y quieres decirle hoy al Señor: Señor, no en mi emoción, pero entiendo que es tu voluntad. Usa mi vida. Usa mi vida para proclamar tu palabra aquí, pero para ser parte también de esos equipos de plantación de iglesia. Y si aún en tu corazón has sentido ese llamado de ir allá, ten claro que hay ganancia escondida en la pérdida.
El campo misionero no nos frustra la vida. El poder decirle al Señor a tu manera y donde digas, entendiendo que lo grande de nuestras vidas es Él. Si hoy quieres decirle al Señor, cuenta conmigo, ponte en pie allí donde estás, entendiendo la dimensión de ese compromiso, pero sabiendo también que el Señor te va a sostener, te va a mantener, va a abrir camino delante de ti. Adoremos al Señor y digámosle al Señor, Señor, mi vida te pertenece, mis planes te pertenecen, sueños, presente, futuro, familia, finanzas, hijos, todo te pertenece. Hoy quiero decirte, todo para ti, todo para ti. Te adoramos, te adoramos. Me olvidaré de mi propia voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Dispuesto estaré Te adoramos. a morir por tu verdad. Mi vida negaré por tus sueños alcanzar. Sin excusas yo iré a donde me quieras llevar. Una vez más lo decimos, me olvidaré de mi propia voluntad. Dispuesto estaré a morir por tu verdad. Mi vida negaré por tus sueños alcanzar. Sin excusas yo iré a donde me quieras. No más excusas. Viviré para anunciarte a ti. El gran propósito en mi vida, díselo al Señor. Y jamás me avergonzaré de ti. A tu manera, donde tú digas. Prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Camino andaré, tus huellas pondré en alto. Prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Mi cruz llevaré, tu nombre alzaré en alto. Señor, es una mañana para decirle al Señor, perdóname por el pecado del silencio. Cuando teniendo la oportunidad de hablar he callado, perdóname. Rompe hoy, quita hoy de mí todo temor que me impide proclamar la verdad. Rompe hoy mis miedos. Ayúdame a caminar en fe. Ayúdame a entender que tu fidelidad va más allá de lo que puedo entender. Ayúdame a avanzar. Dile al Señor, el todo para ti. Planes, sueños, proyectos. Tu voluntad en mi vida, ese es mi deseo. En el nombre de Jesús.